Le bendecimos a todos. Soy el pastor Alberto Suárez del Ministerio Casa de Oración para Todas las Naciones. Queremos saludar a todos, a todas las familias de Venezuela, de San Fernando de Apure, especialmente a la familia de este ministerio, a las familias que pertenecen a esta casa, los que viernes, domingo se reúnen acá en esta casa de oración para exaltar, bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya mi saludo, mi abrazo, mi afecto, mi amor a cada uno de ustedes. Queremos hoy impartir una palabra, el cual quiero llamar volver en sí. Y quiero tomar un fundamento de la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, a partir del versículo 17. Esta es una historia bastante conocida, que es la historia del hijo pródigo, pero quiero edificar, quiero bendecir, quiero llegarle a las personas que por cualquier otro motivo se apartaron de la iglesia, se apartaron del cristianismo, se apartaron de Dios, se alejaron de Dios. Y que hoy quiero bendecirles y edificarles y llamarles para que vuelvan a Dios a través de esta palabra. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 17. Dice la Biblia: y volviendo en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre sus cuellos y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: saca el mejor vestido y vestirle, pone un anillo en sus dedos y calzado en sus pies, trae el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nuestro tema de hoy es volver en sí. Entiéndase, y yo quiero definir, lo primero que quiero hacer es definir lo que es la palabra volver en sí. La palabra volver en sí significa, es decir, recuperar la conciencia o la mente al darse de cuenta de la condición de pecado y la consecuencia de esto. Voy a repetir esto una vez más. La palabra volver en sí, es decir, recuperar la conciencia o la mente al darse de cuenta de la condición de pecado y la consecuencia que tiene esto, o sea, la consecuencia que tiene el pecado. Es decir, que cuando una persona vuelve en sí, comienza su entendimiento a abrirse, a recuperar el temor, a recuperar la esencia de Dios en las personas, y comienza a darse de cuenta de la condición moral, de la condición espiritual de esa persona, y comienza a darse de cuenta que las consecuencias del pecado son muy drásticas. Las consecuencias del pecado son bastante difíciles y bastante terribles. Ahora, cuando una persona vuelve en sí, entonces comienza a entender el propósito eterno de Dios, y comienza a recuperar el estado original de Dios para el hombre. Pero cuando está una persona que no quiere volver en sí, esa persona, su conciencia o su mentalidad está a un nivel de cautividad que no se da de cuenta que de su condición de pecado, ni siquiera se da de cuenta de las consecuencias que el pecado en ella, o la práctica de ese pecado, lo puede conllevar. ¿Por qué? Porque está cautivo. Es por eso que la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice: y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen
de Dios. Voy a repetir esto una vez más. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo, llamado Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, entiéndase bien esto, que cuando hablamos del Dios de este siglo, estamos hablando de Satanás, estamos hablando del príncipe de las tinieblas, estamos hablando de Belial, estamos hablando de los demonios, estamos hablando del poder de las tinieblas. Dice la Biblia que este Dios de este siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué es la palabra cegar? Quiero que tú me prestes mucha atención, amigo descarriado que me estás escuchando. La palabra cegar es perder enteramente la vista, es ofuscar el entendimiento, es turbar, es extinguir la luz de la razón, es trastornar algo de la mente, confundir las ideas. Es decir, que cuando una persona está caminando en esta vida con su entendimiento cegado, es una persona que ha perdido enteramente la vista espiritual, que su entendimiento está trastornado o está confundido, que está turbado, que no tiene la capacidad para observar la luz. Es por ello que la Biblia dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, que la idea de Satanás o de las tinieblas de cegar el entendimiento de los incrédulos, el propósito es que no resplandezca la luz del Evangelio sobre ti. Pero hoy oramos para que la luz impartida desde este altar, que la luz impartida a través del poder de la palabra pueda hacer quitar la ceguera espiritual y que tú puedas volver en sí, que tú puedas tener la capacidad de recuperar tu conciencia, que tú puedas tener la capacidad de darte de cuenta de tu condición de pecado y que tú tengas la capacidad de también conocer las consecuencias de este. ¿Ok? Yo quiero enseñarte algunas características de una persona que está volviendo en sí. Algunas características de las personas que se han dado de cuenta de su condición de pecado, que han comenzado a reconocer que están mal y que quieren un cambio y que la luz del Evangelio comienza a resplandecer en ellos. Lo primero es, presten atención con esto, es que las personas que vuelven en sí, ellos dirigen su entendimiento a la casa del Padre. Es por eso que el hijo pródigo, estando en aquella condición de pecado, mientras que él no había vuelto en sí, él estaba perdido en el pecado, gastó toda su herencia en los placeres de la vida, estaba cegado. Pero cuando él volvió en sí, él se hizo una pregunta: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es decir, que la primera característica que revela de alguien que está volviendo en sí, que está reconociendo su condición de pecado y sus consecuencias del mismo, es que dirige su entendimiento a la casa del Padre. Y cuando hablamos de Padre, hablamos de origen. Cuando hablamos de Padre, estamos hablando de protector. Voy a repetirte esto: protector. Es por eso que cuando los niños, los que somos padres, tenemos la experiencia que cuando nuestros niños tienen algunos sueños en las noches que los turba, ellos se despiertan llorando y al primero que llaman es a papá. ¿Por qué llaman a papá? Porque papá significa protector, pero también padre significa creador, significa proveedor.
Es decir, que cuando el entendimiento se comienza a recuperar y que las personas comienzan a volver en sí, lo primero que hacen es recordarse del Padre. Yo por eso que a través de esta palabra te llamo a ti la atención, te hablo a ti, a tu oído, para que tu corazón se comience a recordar del Padre. O sea, tú tienes que dirigir tu entendimiento a la casa del Padre. Tú tienes que dirigir el entendimiento hacia tu Dios, que es tu origen, tu protector, tu proveedor, tu creador. Ese es nuestro Dios. Y cuando hablamos de casa, la palabra casa es un lugar donde habita seguro la familia, donde los hijos son desarrollados. Es decir, que la casa es como un lugar de cobertura, como un lugar de protección, es como un lugar donde la familia habita segura y donde los hijos tienen la capacidad para desarrollarse. Óyeme bien, vuelve a tu casa, esa casa donde un día estuviste, donde aplaudiste, donde alabaste a Dios, donde llegaste un día a escuchar palabra. A esa casa vuelve, las puertas están abiertas. Dios te está haciendo un llamado poderoso en estos últimos tiempos, y es que los descarriados vuelvan a Dios, vuelvan a la casa del Padre. La segunda característica de una persona que está volviendo en sí se da de cuenta de su condición actual. Es decir, este hijo dijo: aquí yo perezco de hambre. Él comenzó a darse de cuenta: yo tengo una condición pecaminosa, yo tengo mi vestidura sucia, yo he perdido lo que papá en casa me daba. ¿Por qué? Porque lo segundo es que las personas comienzan a darse de cuenta de su actualidad. Y cuando comienzan a darse cuenta de su actualidad, ellos reconocen que están en una condición mal y que necesitan cambiar ese panorama, necesitan cambiar ese escenario, necesitan cambiar esa actualidad. Y la única forma es de dirigir su entendimiento a la casa del Padre o de volver en sí. Lo tercero es que aquel hijo pródigo dijo: me levantaré. Esa palabra levantar es sinónimo de querer cambiar, es un sinónimo de acción, es un sinónimo de actuar, es sinónimo de firmeza, de caminar hacia el propósito, hacia el destino profético, hacia el destino que Dios diseñó en eternidad para ti. Esa palabra levantar ese sinónimo: yo voy a cambiar, yo no voy a seguir en esta condición de pecado, yo no voy a seguir viviendo en esta condición de pecado oculto, yo no voy a seguir viviendo en esta condición de pecado que tal vez tenga una apariencia delante de la sociedad, pero que delante de Dios espiritualmente estoy en una condición de pecado. Yo me voy a levantar de esta condición, y es por ello que hoy hablo no solamente a las personas que están descarriadas afuera, también le hablo a la gente que asiste a una congregación, a la gente que todos conocen como hijos de Dios, que todos los conocen como cristianos. Es un llamado de atención de parte de Dios para tu vida, para que te levantes a cambiar y te levantes a cambiar de actitud. Lo tercero, lo cuarto es reconocer su condición de pecado y lo confiesa. Por eso que el hijo dijo: voy a ir a casa del Padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero, quiero que entienda esto. Él dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, entiendes que tus acciones que aquí se hacen en la tierra, lo primero que afecta es al cielo, al primero que ofendes, que es al cielo. ¿Por qué? Porque allá está el Padre Celestial. Y el segundo plano, hablando en el plano físico, tenemos gente en nuestro entorno que puede ser esposa, hijo, esposo,
puede ser pastores, pueden ser líderes, familias, que con una mala actitud nuestra o con nuestra condición de pecado, también lo podemos ofender y lo podemos partir sus corazones. Pero él reconoció, el hijo pródigo reconoció: he pecado contra el cielo y también he pecado contra de ti. Vea esto, él planificó su confesión. Él planificó que él dijo: Señor, yo he pecado contra el cielo y también he pecado contra mi Padre. Yo le voy a confesar eso. Es por eso que la Biblia dice que el que oculta su pecado jamás va a prosperar. Yo sé que la mayoría de las personas que me están escuchando y que me están mirando a través de esta plataforma digital tal vez dirán: Pastor Alberto, usted no ha cometido pecado, usted no ha cometido error. Claro que sí. No hay quien haga el bien y nunca peque. Yo sé que todas las personas de una u otra forma en algún momento de nuestras vidas hemos cometido errores, pero óyeme, la Biblia dice que el que confiese su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Ahí están los dos principios poderosos para romper con el pecado. ¿Cuál es? Primero, confesarlo, pero lo segundo es apartarse, porque hay quienes confiesan sus pecados pero siguen en su condición de vida, y la idea de Dios es que tú confieses tus pecados pero también te apartes de él. Óyeme bien, apártate de él, que estás ofendiendo al cielo. El cielo está siendo ofendido por tu condición y por tus actitudes de pecado. Entonces, lo cuarto es reconocer nuestra condición y confesar nuestros pecados al cielo y confesárselo al Padre. Quinto, se convierte en alguien humilde, dispuesto hasta de tomar la posición de un siervo. Vea esto: el hijo pródigo, antes de salir de su casa, él era hijo, tenía privilegios, él podía manejar todos los recursos que papá tenía. Él podía tomar, él podía gastar, podía vestir de una forma distinta como vestían o calzaban o vivían los siervos o los esclavos. Pero él, a pesar de eso, cuando él cometió su error, su vida fue transformada de tal forma cuando volvió en sí, que dijo: no, yo no importa que cuando yo regrese a casa de papá tenga que ser siervo. Una condición humilde, de humillación, y eso es poderoso en el reino, porque Dios da gracia a los humildes. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero de cerca ve a Dios a los corazones humildes. La Biblia dice que Dios habita ¿a dónde? En eternidad, allá arriba en la eternidad, en la eternidad, en la santidad de su eternidad. Pero también a donde Dios habita, con aquel que es quebrantado de corazón. Es decir, que nadie que vuelva en sí no viene rendido a la presencia de Dios, no viene humillado, quebrado delante de la presencia de Dios. No me diga usted que usted está volviendo en sí y no se quiere rendir o no se quiere humillar delante de la presencia de Dios. Si tú quieres rendirte, si tú quieres en verdad, estás volviendo en sí, tú tienes que quebrarte, humillarte delante de la presencia de Dios. Y esto fue lo que exactamente hizo aquel hijo. Quitó su herencia, lo perdió todo, dice que lo malgastó perdidamente, su fortuna, todo lo que había recibido del Padre, lo gastó. Pero a pesar de todo, él volvió en sí. Y yo quiero enseñarte algunos beneficios de regresar a la casa del Padre. O sea, porque tienes que entender esto. No te puedes quedar a donde estás postrado. No te puedes quedar en tu condición de pecado. No, tú tienes que regresar a la casa del Padre. Y lo primero es que cuando regresas a la casa del Padre, recibes perdón total del Padre. Nótese que el Hijo no pudo ni siquiera terminar el discurso, porque él dijo: cuando vaya a la casa del Padre, él planificando allá, cuando volvió en sí, voy a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No, el Padre
ni siquiera lo dejó de terminar. Esto es poderosísimo, porque siempre del corazón del Padre hay amor, hay perdón, y hoy se abre una ventana de oportunidad. Hoy, a través de esta palabra, en esta atmósfera divina, se abre una oportunidad de transformación, de restauración y de perdón de nuestros pecados. Es decir, que si tú te vuelves y diriges tu entendimiento a la casa del Padre, hay perdón en la casa del Padre. Óyeme bien, ¿qué fue lo que te hizo salir de la casa de Dios? ¿Qué fue lo que te separó de Dios? ¿Qué fue lo que practicaste tan grande que te hizo alejar de Dios? Eso no importa. Eso no importa. Lo que importa es que tú vuelvas en sí y dirijas tu entendimiento a la casa del Padre, porque en la casa del Padre hay total perdón. Total perdón. Lo único que tienes que venir a Dios una vez más. Si te acercas a Él, la Biblia dice: yo me acercaré a ustedes. Esto ilustra el deseo grande de Dios de perdonar, de redimir, de restituir a sus hijos. Óyeme bien, en el corazón del Padre hay, esa es la palabra, restitución, redención, perdón, cambio, levantamiento. Ven a Él. Dios te está llamando en este tiempo. Lo segundo que sucede cuando venimos y regresamos a la casa del Padre es que hay vestidos nuevos. Dios les dijo, la Biblia dice que el Padre le dijo a los siervos, mire, busquen vestidos nuevos y vestirle. Vestido en la Biblia es señal de cobertura paternal. Es porque en la antigüedad los únicos que tenían la oportunidad, la virtud de utilizar vestido eran hijos. Los esclavos no. Los esclavos no usaban vestidos, eran los hijos. Y cuando el Padre restituyó a su hijo, lo perdonó, le abrió los brazos y lo recibió y lo besó, la primera orden que dijo a sus criados el Padre fue: busquen vestido y vestirle. Alguien preguntaría, ¿pero y por qué? Sí, porque este era mi hijo muerto, pero ha vivido. Este es mi hijo que estaba perdido, pero ha sido encontrado. Hay vestido en la casa del Padre para ti. Vestido de amor, de gracia, de humildad, de santidad. Vestido de Dios, de gracia. Vestido del Espíritu Santo. Hay vestido en las casas del Padre que están esperando de ti para que tú regreses a la casa de Dios, a la casa del Padre. Lo tercero es que Dios le dice, el Padre le dice a los criados: busquen anillo y pónganlo en sus manos. El anillo es un símbolo de autoridad. En la antigüedad, los anillos eran usados para firmar pactos de negocios importantes de la familia. Es decir, que un anillo, el que tenía un anillo que representaba a la familia, era alguien que tenía una capacidad sobre él de confianza. Lo que está diciendo el Padre: mira, a pesar de tu pecado, a pesar que te traicionaste mi confianza, a pesar que lo que te di lo fuiste, lo perdiste y llegaste pero sin nada, perdiste todo, sin embargo, no importa, lo vas a recuperar todo. Yo te voy a dar la confianza. Vas a recuperar tu autoridad, tu estatus de autoridad dentro de la familia, delante de la sociedad. Te van a ver con los anillos. No que yo cometí un error, que ya yo no puedo servir, ya no puedo predicar, ya no puedo ministrar, ya yo no puedo tocar la música, porque yo cometí un error. No, te van a regresar la confianza, te van a dar el anillo de la autoridad. Y autoridad es autorización de ejercer el poder. Es decir, que hay un anillo que te está esperando para entregarte. Y lo cuarto que recibimos de beneficio cuando regresamos a la casa del Padre es que hay calzado en sus pies, la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Los calzados es sinónimo de paz. Y el Padre le dijo: busquen calzado y pónganselos de sus calzados, en sus pies. Es decir, le restituyó la paz. Yo me imagino que la condición espiritual de aquel hijo, cuando estaba ya
dándole comida a los cerdos y que él quería comer las algarrobas de los cerdos y que nadie le daba. Yo me imagino la frustración espiritual. Me imagino que después de haberlo tenido todo en sus manos, de tener la oportunidad de crear un negocio, de abrir una finca, de repente lo perdió todo. Yo me imagino que la frustración espiritual era muy fuerte, la paz estaba muy lejos de él. Pero cuando él regresó a la casa del padre, los cuartos que recibió fue que le dieron paz, le pusieron calzado. Y ¿sabes qué? Los esclavos no usaban calzado, ellos andaban descalzos. Es decir, que lo restituyó como hijo, es decir, que le dio la paz. Y lo quinto fue que trajeron el becerro gordo. Cristo Jesús, el cordero inmolado, fue muerto y sacrificado en la cruz por tus pecados. Yo quiero hacer un llamado a todas las personas que hoy han escuchado esta palabra. Si tú quieres, comunícate con nosotros. Allí abajo van a aparecer nuestros números de contacto. Llámanos. Podemos orar por ti, podemos recibirte una llamada. Luego podemos llamarte si tú quieres. Y luego, cuando pase este proceso de cuarentena, podemos visitarte. Pero óyeme bien, los brazos del Padre, los brazos de la casa de Dios, donde un día tú pertenecías, están abiertas. Yo oro para que la palabra que hoy has escuchado quede grabada en tu corazón y que pueda producir cambio y transformación en tu vida. Se rompe toda cadena de ignorancia, se va toda ceguera espiritual de tus ojos, para que no te alumbre el entendimiento. Hoy luz sale de este altar y alumbra tu entendimiento. La luz del Evangelio, la luz de Cristo alumbra tu entendimiento y te resplandece la luz de Cristo. Bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Saludo, soy el pastor Alberto Suárez. Se le quiere mucho. Paz de Dios.